Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Las voces, los ecos inmortales de muchos maestros componen, vertebran la estructura de ese túnel misterioso. Podía ser el túnel que pintó el Bosco hace más de 500 años, el túnel que conecta con el más allá. También el túnel que suponen los científicos, agujeros negros, devorando universos. Es un concepto curioso, nos permite viajar a otros espacios, a otras gentes. Y esta noche más que nunca, porque esta noche el propio túnel habla de la radio en sí. Conectamos con Cantabria, con una de las más bellas localidades de esa tierra, San Vicente de la Barquera. Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar, estoy seguro. Vamos a hacer un merecidísimo homenaje a más de 70 años de radio. Además comenzamos, fíjate Diego, fíjate Carmen, fíjate Santi, que no estaba preparado realmente, o que estábamos vertebrando esta historia y no sabíamos lo que estaba por venir. Todos estos acontecimientos. Ahora suena un poco profético casi, porque la emisión más famosa de la historia de la radio, seguramente, y es fuerte decir esto, la emisión más famosa de la historia de la radio, que vais a escuchar ahora mismo con más de 70 años, tiene casi que ver con esa noción del hombre en contacto con inteligencias del espacio exterior. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions. Orson Welles, en esa increíble dramatización, emitía, como habéis escuchado, un programa de música, se rompía con un boletín, desde hacía 20 minutos, astrónomos de diferentes partes del país estaban viendo extrañas explosiones en la superficie del planeta rojo, de Marte. El radioteatro, también de terror porque causó terror, y hay muchas leyendas sobre qué pasó en esa noche de emisiones de la Guerra de los Mundos. Así empieza este género radiofónico, está ahí, como un emblema imborrable de la radio y el misterio. Parece mentira. Orson Welles, una recreación, y la gente realmente lo creyó, Diego. Claro, antes preguntabas en la segunda parte del programa qué ocurriría si el gobierno reconociera que hay contacto con los extraterrestres. Bueno, algo parecido ocurrió hace 72 años. Fue el 30 de octubre de 1938 y fue en la cadena de radio CBS. Hay que decir que por aquel entonces, evidentemente, la radio era el medio de comunicación por excelencia. Y la CBS era un medio que tenía una red que abarcaba todo Estados Unidos. Pues bien, el 30 de octubre de 1938, día de Halloween, a las 8 en punto de la tarde, un jovencísimo Orson Welles, porque además es que tenía 23 años, o sea, un chico, un actor de 23 años, desataba el caos en Estados Unidos. ¿Y el caos en qué se tradujo, Diego? A día de hoy hay estudios, ha motivado tesis de sociología, de periodismo. Exacto. ¿Qué pasó realmente? ¿Es cierto o es leyenda? Intentos de suicidio, pánico colectivo, las carreteras, y apenas había coches comparado con los tiempos actuales, colapsadas de gente que creían que esos seres de otro mundo estaban aterrizando en la Tierra. Sí, como dices, hay opiniones a favor y en contra. Digamos que la leyenda que se ha mantenido durante todo este tiempo habla de carreteras atestadas de automóviles, de familias enteras abandonando sus casas, de auténticas estampidas por las calles, en definitiva de auténtico pánico. Lo que es cierto es que la emisión de este radioteatro, de este primer hito, constituyó pues un punto de inflexión en la historia de la radio. El impacto en la calle sí que se tradujo en denuncias sobre meteoros que realmente no existieron.
en informes de gente que aseguraba estar viendo y haber visto a los marcianos, y por supuesto, y lo más material y tangible, se tradujo en pleitos contra la CBS y contra Orson Welles. Se llegó a reclamar unas cantidades entre unas denuncias y otras que llegaban a los $750.000 de la época. Claro, las demandas, sin embargo, fueron desestimadas. Sin embargo, sí que hay otras posturas que, digamos, desmitifican un poco todo este caos. De hecho, hay un sociólogo que se llama Robert Bartholomew y que a finales de los 90 publicó un estudio que, bueno, rebajaba un poco el impacto social de toda esta experiencia. Porque es verdad que Orson Welles se hizo leyenda en este instante, aquel micrófono, aquel caos. Además, es la historia de la Guerra de los Mundos como emisión tiene mucho que ver con el mundo de la televisión hasta ahora, porque es que las representaciones de teatro que estaba haciendo Orson Welles en aquel programa de la CBS estaban teniendo en aquella época ya había ratings y ya había índices de audiencia y estaban siendo muy bajos. De hecho, la CBS estaba pensando en cancelar el programa y entonces la idea de Orson Welles fue decir, vamos a hacer algo realmente increíble para darle un impulso a esto, y vaya si se lo dio. Vaya tramoyo de la historia, Santi. Bueno, ahora quiero que nos emocionemos. Una voz, una de las voces de la radio en España y de la televisión, Teófilo Martínez. Bueno, aún se me pone la carne de gallina cuando recuerdo a Teófilo narrando el último episodio del Hombre y la Tierra, que Félix no pudo acabar por estrellarse en Alaska, ¿no? La voz de la montaña, llamaban a Teófilo. Teófilo, ni más ni menos. O describiendo la llegada del hombre a la luna, emocionado, llorando, gritando, es la consecución de un sueño de siglos. Bueno, pues vamos a escucharle en un instante importantísimo, la guerra de los mundos. El fenómeno va creciendo, nos va calando y además con músicas inolvidables. ¿Qué fuerza tiene esta introducción de Teófilo Martínez? Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. ¿Cuántas veces hemos puesto esta música en este programa? Siempre nos emociona por iguales, como un pálpito, ¿no? Lejano, tremendo, bélico también en ocasiones. Y cuando uno acude a los clásicos, Santiago Camacho estaba recitando al mismo tiempo que Teófilo Martínez esas palabras, ¿no? Esa obra increíble. Este disco fue el primer LP que me compré en mi vida. Sí, y que tuve que ahorrar doble disco con un libreto en medio, sí, súper bonito, y tuve que ahorrar mucho dinero porque yo era muy pequeño, pues tendría 14 años probablemente o cosas así, y fue el primer disco que me compré. Tantas cosas han pasado con esta música, madre mía. Tantos boletines informativos hablando de ovnis sobre Vitoria, por ejemplo, de cierto otoño de 1984. Tantas historias, pero la idea de Diego Marañón es la de ir un poco más allá y sabiendo, desde luego, que la noche de la Guerra de los Mundos merecería un túnel del tiempo aparte, pero entrando ya en nuestro país y en materia, Diego ha recuperado algunos fragmentos que emocionan especialmente. Fijaos, no es que sea en orden cronológico, pero a mediados de los 80 había una serie de historias de terror que yo puedo decir que me dejaban helado en la cama, que seguramente muchos de los conceptos para nosotros aquí en Milenio 3, reactivar el mundo de la recreación, se lo debemos a este programa, que con la voz insuperable de José María del Río acariciaba la noche con historias que de verdad se colaban dentro del alma. Historias terroríficas. Aquel programa al que rendimos homenaje, entre otros muchos, comenzaba de esta forma. Miedo. Una serie escrita y presentada por José Antonio Valverde, con realizaciones dirigidas por Domingo Almendros.
miedo. Y pasé muchas horas de miedo con este programa. La vieja higuera, los visitantes, un sinfín de historias que cambian tu niñez. ¿Qué sabemos de miedo? Qué pena, ¿no, Diego, que muchas personas hoy hayan olvidado a estos maestros del terror radiofónico que invadieron nuestros sueños, ¿no? Hay que rastrear mucho en Internet todavía hoy para encontrarse con piezas de miedo. Pues sí, no es fácil y lo que encontramos no siempre tiene la calidad deseada. Lo que sabemos de Miedo es que fue un programa, como dices, mítico, que se emitió entre los años 1986 y 1988 en Radio Nacional de España. Lo dirigía, como hemos escuchado en la cabecera, José Antonio Valverde, un profesional de los medios que fue también responsable con los años de la publicación en España de un famoso trabajo que era la Biblioteca Universal de Misterio y Terror. En Miedo, también como has apuntado tú, se daban cita desde actores de cierto renombre, como podían ser Emilio Gutiérrez Cava o Manuel Galeana, que prestaban sus voces a estas recreaciones, hasta actores que estaban, digamos, más especializados en doblaje. Uno de ellos, como también apuntabas antes, Iker, era José María del Río, que para que los oyentes lo reconozcan o lo sitúen, es la voz española de ese otro mito de la divulgación como fue Carl Sagan en Cosmos. Todo el mundo tiene esa voz y cuando además cambiaron la voz de Carl Sagan ya, en fin, no tiene nada que ver, ¿no? Son voces unidas a nuestro inconsciente colectivo. Permíteme, Diego, sí. Ahí va un fragmento de Miedo. ¿Tú te acuerdas, Carmen? Yo no. ¿No te acuerdas de Miedo? Si yo te puse algún capítulo de Miedo en alguna ocasión. Ya, pero yo de pequeña no lo oía. ¿No lo llegaste a oír? No. Yo lo oía me daba mucho miedo. Todas esas cosas de miedo, yo al contrario huía de ellas y era muy pequeña para escucharlas. Yo tengo que reconocer que fue Lorenzo Fernández, compañero y con el que empecé en la radio en aquellos años prácticamente, el primero que me dejó una cinta puesta con su letra, la estoy viendo ahora mismo en un rotring, Miedo. ¿Qué es esto? Bueno, nunca lo olvidé. ¿Qué historias? Bueno, un ejemplo. Pues un ejemplo de cómo contaba las historias estas personas, José María del Río con su voz, los guiones de Valverde, que de verdad es que te dejaban helado, era terror puro y duro. Esas historias sonaban como esta. Desde que ocurrió, desde que tú la viste, me sigo haciendo una pregunta, Mario. ¿Por qué la percibiste tú de forma distinta a como yo la veo? No sé, yo también me lo he preguntado. Te digo que está horrible, Mario. Oye, de nuevo está en el dormitorio. Pero esto es insoportable, Mario. Calla, tengo que verla, déjame a mí solo. Tengo que verla. Ni siquiera me opuso resistencia. Ahí está otro grande y un querido amigo, un maestro, Primitivo Rojas. Cómo sonaban. Pero es quizá uno de los últimos ejemplos del radioterror español. Diego Marañón ha buceado. ¿Cuándo empieza realmente este género? ¿Cuándo empezamos a sentir en las venas el pánico? Solo a través de la imaginación y de un receptor de radio. Has encontrado alguna joya, ¿no? Algunas joyas que recrean grandes obras como Los pájaros. Exacto. Las primeras huellas de radioteatro en España se remontan a principios de los 70, aunque llegaremos un poco más adelante a esa sección. Como has dicho, no vamos a ir en orden cronológico. Y sí que vamos a hablar ahora de un espacio del que tampoco hay excesiva información en la red. Yo tengo que decir que me encantaría tener la llave de Radio Televisión Española y colarme en esos kilométricos archivos y bucear un buen rato, porque seguro que hay auténticas joyas. Sí que sabemos que, como digo, hubo un programa llamado Escalera de Caracol en 1973 que adaptó obras de la literatura universal, como pueden ser, por ejemplo, y en el fragmento que vamos a escuchar ahora, Los pájaros, la novela de Daphne du Maurier. Estamos hablando, creo, de 1974, ¿no, Diego? 1973, 1974. Sí. O sea, ha pasado muchísimo tiempo y sonaba con fuerza Los pájaros y creaban una atmósfera, sinceramente, que yo creo que supera a la propia imagen del cine. No hay imagen más potente que la que teje en la oscuridad nuestro propio cerebro. Basado en la obra de Daphne du Maurier, en una adaptación escrita por Joaquín Amichatis, presentamos esta noche Los pájaros. Al mirar hacia el mar, descubrió algo que llamó su atención. Distante, las olas que ya comenzaban a romperse tenían una corola blanca. No era espuma. Son gaviotas. Son cientos.
la capacidad de la radio para mostrar paisajes, imágenes, panorámicas. Pero de obras clásicas podemos pasar a auténticos genios patrios, aunque Chicho Ibáñez Serrador no nació en España realmente, nació en Uruguay. Pero tenemos, yo por lo menos aquí, me cuadro, me quito el sombrero. Yo también, ¿eh? Desde luego, Chicho Ibáñez Serrador como gran maestro, y lo vamos a escuchar en esa maestría. Vamos a ver cómo lo presentaban en otra de las famosísimas series radiofónicas. Historias de medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador. Casi nada, Diego. La cadena SER, más de 20 años, y esperaba en su biblioteca todo un personaje fundamental para entender el terror en la radio en España. Claro, yo tengo que reconocer que también Chicho para mí es una debilidad personal, ¿eh? Digamos que toda su obra, desde Historias para no dormir en la tele, que algún día hablaremos exclusivamente de ello, hasta estos clásicos, estos relatos que él hacía, la mayoría con la voz de su padre, de Narciso Ibáñez Menta, que claro, eso ya era sinónimo de calidad. Lo que acabamos de escuchar es la cabecera de Historias de Medianoche, que fue un ciclo de programas que hizo en la cadena SER en 1987. Anteriormente, en Radio Nacional de España, a principios de los 70, también sobre el 73 más o menos, y gracias al éxito que había alcanzado en televisión con sus Historias para no dormir, hizo otro ciclo, digamos, primigenio, que se llamó Historias para imaginar, y donde adaptó relatos pues de Joaquín Amichatis, de Gastón Leroux, de Ray Bradbury, o de, sorpresa quizá para algunos, para otros seguramente que lo saben, de Fernando Jiménez del Oso. Ni más ni menos. Sí, adaptó para la televisión y para la radio, adaptó un famosísimo relato que se llamó El Regreso. El Regreso. Santi, tú que te veo con cara nostálgica, amigo, ¿tú llegabas a escuchar estos relatos en vivo? ¿Te estremecías también con Chicho, con Plans, que ahora vamos a escucharle, y con los maestros del radioterror? Pues sí, porque la verdad es que, años tengo para ello. Mira, se está riendo, se lo digo a toda la audiencia. Pero la verdad es que sí, yo me acuerdo de la sensación, que era una sensación, yo era muy pequeño y morboso, la sensación maravillosa y a la vez terrible de, con un calor de justicia, en un verano de Madrid antes de que se implantara el aire acondicionado en las casas como está hasta ahora, taparte hasta más arriba de los ojos. Era el terror. Porque no sabía muy bien esa sábana o esa colcha lo que te podía proteger de no se sabe qué que estaba pululando por la habitación, pero desde luego eran unas sensaciones curiosas. Con Plans, además, tuve la suerte no de trabajar, sino de compartir programa cuando colaboré en Radio Nacional, y la verdad es que todavía en esa época sus relatos daban cosica, estando allí en el mismísimo estudio. Qué poco se reivindica a estos maestros, que pronto se olvida. Vamos a hacer una cosa, Carmen, que me parece bonito, y sé que ellos nos escuchan, sé que muchos nos escuchan. Bueno, Chicho, lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Por qué no pedimos a la audiencia que nos recuerde cómo vivían ellos estos relatos? ¿Qué les viene a la mente, no? ¿Se acuerdan de estas noches o son demasiado jóvenes y no lo recuerdan? Vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com para poner los mensajes que ya nos están llegando. Nos decían, Iker, ¿y qué me decís de Sobrenatural? Sí, señor. Creo que también de Radio Nacional de España, pero pelín más moderna. A mí me daba bastante miedito, la verdad. Bueno, es que hemos aprendido de todos esos maestros, hemos aprendido. ¿Te acuerdas, Chicho, el día del programa de Cuarto Milenio lo que le pasó,
fue una transformación, fue como si se Total. viniese arriba, fue algo absolutamente Pero bueno, de mágico. todas formas, eso yo creo que a los profesionales que trabajamos en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, tú puedes estar con 40 de fiebre, que te pones delante de la cámara o delante del micrófono y se te pasa. Y sales del estudio y vuelves a estar malísimo. Es verdad, no sé por qué, pero pasa y nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Pues seguramente porque la energía que recibimos de cientos de miles de amigos, pues está ahí fluyendo, ¿no? Y ahora todos están recordando, echando atrás cuántos miles de cerebros ahora mismo, gracias a esta sección del túnel del tiempo, están echando atrás, ¿no? Y evocando sensaciones. Bueno, pues Diego, tú y yo nos cuadramos, ¿vale? En este instante, porque además tú que eres muy pillo, has seleccionado un corte que sabes que a mí me emociona, porque yo creo que en 1 minuto y 20 segundos es que no se puede hacer mejor. Lo sé. No se puede hacer mejor. La cadencia, la realidad, Chicho en estado puro, un maestro en estado puro, que habla, bueno, vais a escucharlo, es como el arte para hacer una entradilla, lo que llamamos una entradilla. Muchas personas preguntan por qué yo hago cosas tan raras a veces en Cuarto Milenio, ¿verdad, Carmen? Y en el fondo no saben que es un homenaje irrefrenable, mucho peor evidentemente, pero mitómano e irrefrenable a este maestro. Eso y otras cosas que ya hablaremos. Bueno, de verdad, audiencia, el que pueda ponerse en pie, es Chicho Ibáñez Serrador, una historia de un hombre que envejecía prematuramente. El trasplante. El trasplante. Y ni más ni menos el ejemplo de cómo hay que contar una historia con auténtico misterio. Es sin duda evidente que hay personas que envejecen antes que otras, ¿verdad? La herencia genética y los sistemas de vida intervienen de un modo importante en la longevidad o en las senectudes prematuras. Pero en el caso de la historia de esta noche, que vamos a ofrecérsela a ustedes completa, como todos los viernes, es decir, que hoy empezará y hoy terminará, las causas que alteraron el proceso de envejecimiento del protagonista fueron otras muy distintas. Este relato figuraba en un raro volumen encuadernado en una extraña piel. Dudo bastante que haya más de media docena de estos ejemplares, porque cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor, muchos de los que poseían el libro lo quemaron enseguida, y yo hice lo mismo. Vamos a recordar esta noche cómo era ese relato. Por eso, ya que no pueden quemarlo por no tenerlo, lo mejor será que lo olviden después de oírlo. A las 3:30 en punto de esta madrugada de octubre acaba de sonar de nuevo, una vez más, la voz de un maestro, dejando una serie de códigos en 1 minuto y 20 segundos que son para aprendérselos. Si alguien quiere alguna vez hacer terror en la radio, suspense en la radio, cuántas cosas, cuántos manejos de la información, cuánta inteligencia, cuánta sabiduría, cuántas cosas que le hacen sentirse uno muy pequeño. Narciso Ibáñez Serrador, maestro incomparable en la radio, presentando un libro en una extraña piel, presentando la historia de un supuesto autor muerto en extrañas circunstancias, presentando la idea absolutamente sublime de olvídenlo después de escucharlo. Diego, ¿cómo es posible concentrar tanta maestría, ¿no?, en un tiempo tan corto? No tengo ni idea, pero desde luego que a mí también me encanta. Decir que a los oyentes que no lo sepan, que si alguna vez se encuentran con algún relato de radio o alguna historia televisiva con guión de Luis Peñafiel, decirles que se trata, que no lo olviden, que se trata de un seudónimo del propio Narciso Ibáñez Serrador. Exactamente. Y además, no solo eso, luego daremos las vías de contacto, porque estamos recibiendo ya fragmentos, cosas, historias, que no se pierdan, por favor, que no se pierdan. Programas regionales que tuvieron un eco corto. Yo siempre, cuando estaba en la radio, Santi y Carmen, hace muchos años, cuando tenía 17 años y hacía radio, mucha gente me decía, pero eso no lo oye nadie. ¿Y sabes lo que pensaba yo? Que cuando uno lanza su voz al espacio, y tiene que ver con lo que hemos contado, queda en algún lugar. Alguien puede haberlo grabado, alguien puede hacerlo volver. Ni siquiera soñábamos hace 20 años con la posibilidad de Internet. Contribuyamos a toda esa gente que hizo Radio de Misterio a ser reconocidos de nuevo. Esa es la idea del túnel del tiempo. Y en el túnel del tiempo, en esta noche de homenaje rápido, evidentemente, podríamos hablar mucho más, no puede faltar el mencionado Plans, Juan José Plans. Carmen, dime una película terrorífica de Chicho Ibáñez Serrador que siempre mencionamos y que da mucho miedo y que los niños son protagonistas.
¿Quién puede matar a un niño? ¿Tú sabías que el guión es de Juan José Plans? No, no lo sabía. Pues Diego, pues ahí está la información, ¿verdad? Pues sí, el guión de ¿Quién puede matar a un niño? Nació de un relato corto de Juan José Plans llamado El juego de los niños, que se emitió dramatizado en este programa mítico también entre 1997 y 2003 que se llamó Historias. Escuchamos un fragmento de esas historias terribles. Los niños dominaban, por ejemplo, un poblado y mataban a todos los habitantes. Otro maestro, distinto, Plans. Las ruedas, chirriando, desconcertaron a los pájaros de la noche. Las sudorosas manos del hombre, cuando la carretera estaba cercana a una inmensa playa, tanto que en las épocas invernales el mar invadía el asfalto, dejaron libre el volante. Que conduzca el piloto automático. Comenzaba a delirar. Hablaba a un compañero inexistente. Se creía al mando de un bombardero, cosa que hiciera durante la última guerra, precisamente en aquel desde el que lanzó una mortífera arma cuando sobrevolaba una inocente aldea que ni tan siquiera se hallaba dentro del territorio enemigo. Arden como ratas. Señaló, allí donde los faros del coche... Otra historia mucho más reciente, Plans, uno de los últimos mohicanos del género del terror en la radio. Sí, un genio absoluto también, cuyos oyentes se quedaron huérfanos tras la cancelación en 2003 del programa, pero que hay que decir que, bueno, si os sirve de consuelo a los seguidores, en unos meses aparecerá en las librerías, digamos, de nuevo un relato suyo por ahí en una antología de la que ya hablaremos. Y podríamos terminar en este breve repaso, es un poco homenaje, ¿no? Es un poco recuerdo, sentido. Nosotros en Milenio, en el 2003, y gracias a todo el apoyo del equipo de producción de la SER, con gente que había hecho radioteatro en muchas ocasiones, Primitivo Rojas, Paco Barrero, pues volvimos a reactivar un género que estaba francamente muerto. ¿Cómo es posible que algo acabe casi muerto cuando ha habido intérpretes, como vamos a escuchar ahora brevemente, como Narciso Ibáñez Menta, protagonizando algunas de las más viejas interpretaciones de Edgar Allan Poe, ni más ni menos? Es cuando maestros hablan de otros maestros, Diego. Sí, la verdad es que es una pena. Yo supongo que los tiempos cambian, pero desde luego cuando uno escucha estos documentos antiquísimos, cuando escucha voces como las de José María del Río o las de Primitivo Rojas, se da cuenta de que esto no debería caer en el olvido y afortunadamente, como dices, en los últimos años, tanto en Milenio 3 como en otras dramatizaciones, en otras cadenas de radios, se han hecho, digamos, intentos y esfuerzos por recuperar algo que deberíamos tener todos muy presente. Vamos a terminar con un detalle que nos contó su hijo, Chicho Ibáñez Serrador, cara a cara en el programa de televisión de Cuarto Milenio. Yo le pregunté a Chicho, en un momento escalofriante de verdad para mí, Narciso Ibáñez Menta, tu padre, inconmensurable a todos los niveles, parece que se transfiguraba, que se transformaba, que se convertía en los personajes. Y Chicho nos contesta que él se ponía un dibujo, por ejemplo de Poe, un retrato de un personaje, y pasaba horas delante de él, y era como si conectase con cierta energía, y parece que el personaje de verdad se apoderaba de él. Me pareció una descripción alucinante. Ahí va, como final de este homenaje, la voz de ese gran actor que protagonizó películas incluso de ámbito parapsicológico, Narciso Ibáñez Menta. Es muy comprensible que haciendo la vida que hago, en el pueblo se me juzgue como un hombre extraño. Nunca salgo, porque no deseo hacerlo ni hablo con nadie, porque con nadie podría hablar. Por eso es lógico que se forjen historias a mi alrededor y que las viejas murmuren y que hasta se persignen cuando pasan frente a mi puerta. Las murmuraciones no tienen importancia. Por supuesto que no. Pero la muerte de 6 muchachas sí que la tiene. Dicen que has sido tú. ¿Lo dicen? Lo creen. ¿Tú también lo crees? No, pero los hombres del pueblo sí. Las muchachas murieron de fiebres y de debilidad. Sí, pero en sus gargantas había marcas. Marcas. 2 heridas pequeñas. La sombra del vampiro, Narciso Ibáñez Menta, la voz
Santi, tú hacías un gesto ahora con la mano, qué buque, qué saber estar, qué sonoridad, qué cuadros de actores, qué maravilla. Es que la verdad es que personajes como Narciso Ibáñez Menta y como tantos otros actores, incluso como nuestro querido Primitivo Rojas, por supuesto, son a este género, yo creo que anillo al dedo. Y cuando os lamentabais hace un momento de la práctica desaparición, yo creo que es una cosa más que lamentable, porque igual que muchas veces a través de las vías de contacto nuestros oyentes nos dicen lo mal que se lo hacemos pasar con estas historias, que además son reales y nacen de la propia realidad, pues cuando ya precisamente un autor, sea famoso o sea actual o sea contemporáneo, pone toda su imaginación al bonito arte de hacértelo pasar mal, y estás precisamente en esa soledad de tu casa, en esa oscuridad de la noche, en esa penumbra de una habitación, o tal vez oscuridad total, porque todavía no se ha perdido el bonito arte de escuchar la radio en la cama a oscuras, pues es precisamente cuando esa historia da todo el impacto que ni el cine, ni la televisión, ni siquiera leerla, y leerla a veces en esa soledad también impacta lo suyo, pues tienen. Yo creo que al género del relato corto de terror, la radio es el medio que le va. ¿Y qué dicen nuestros amigos los oyentes? Fred nos dice, no habéis nombrado el vuelo de la aventura. ¿Os suena a alguien? Saludos desde Tudela. El vuelo de la aventura, Diego, yo no sé si tienes datos. No tengo datos, me has pillado. No, pero es lo bonito, que haya cosas, porque tengo que decir que el trabajo de Diego Marañón era mucho más extenso en programas que ya iremos desgranando, pero si tenéis un fragmento de ese programa, por ejemplo, pues enviadlo, ahora hay muchas formas de hacerlo. Ana nos dice, yo sí recuerdo historias para no dormir, me aterraban aquellas piezas, pero no podía dejar de verlas, como me pasa con vosotros. Impresionante la segunda hora sobre vida extraterrestre. Tommy, fantástica película, ¿quién puede matar a un niño? También nos decían un programa de la cadena SER hace muchos años, una radionovela llamada Cita con el miedo. ¿Me podéis dar información sobre esta novela radiada? Nos Cita decía con Javier. el miedo, Diego. Sí. Otra para Debía investigar. ser, que además nos lo apunta Pilar de Madrid. Recuerdo todo lo comentado por vosotros en radio, como también una radionovela que era de ovnis. Me encantaba. Se llamaba Diego Valor, allá por 1950 y tantos. Claro. Jugó hasta una barca de chocolate. Sí, era un personaje del cómic español antiguo. De verdad que Juan José Plans con historias es mítico, fenomenal. Ya era hora de que vosotros, es que como... Sí, como hay un código que parece jeroglífico. Un código que yo todavía no logro descifrar de todo. Nos dice, ya ahora con vosotros estaréis grabando a fuego la historia de los grandes. José Carlos desde Barcelona. A falta de móviles, os mando por aquí el mensaje. ¿Recordáis también en Radio Nacional de España creó un programa que se llamaba Sobrenatural? Claro que Era sí. un poco más moderno, pero de todas formas recuerdo pasar bastante miedo. Sí, fue el precedente de Historia Sobrenatural. Se emitió unos 3 años antes. José Carlos nos decía, yo siempre les agobio a mi familia cómo me emocionaba escuchando Plans con sus historias. ¡Qué maravilla! Yo oía historias de Juan José Plans cuando era más pequeño que una nuez y me encantaba. Me lo pasaba de miedo con miedo, nos decía David. Admiro a Chicho Ibáñez, pero os puedo asegurar que muchas noches con vosotros me he tenido que tapar también, no hasta la nariz, sino toda la cabeza. Nos lo comentaba Magnolia. Marcos decía, yo tenía 10 años y escuchaba la radio en una casa vieja de un pueblo de Soria que se llama Soria. Iván de Valencia, me acuerdo de Lo Sobrenatural e Historias de Juan José Plans. Yo lo escuchaba de pequeño y me acercó a los clásicos de la literatura de terror. Pero ¿cuántos mensajes están llegando en un instante, recordando todo el mundo el radioteatro, la radionovela terrorífica? Qué bonito hacer un homenaje, qué bonito que por lo menos en el túnel del tiempo no importen las divisas, ¿no? Los micrófonos, sea Radio Nacional, sea la cadena SER, sea Radio Popular, sea quien sea, porque se acercaron al arte, ¿no? Al arte de dar miedo. Y qué bonito es que todos lo recuerden. Plans, José María del Río, Primitivo Rojas, y seguiremos indagando. Por supuesto que las vías de contacto habituales de Milenio son vías para recibir información y recibir fragmentos. Sí, y también si lo tienen en cinta, nosotros aquí lo pasamos. Vamos a dar la dirección: calle Gran Vía, número 32, octava planta, que pongan cadena SER, el código postal 28013 de Madrid, y que pongan nuestro programa Milenio 3. Vamos a hacer una cosa, me encanta resucitar de alguna forma esa pasión en la gente. Yo recuerdo a ese mismo Chicho, con voz muy grave, Diego, que me dijo, tú sabes
que una noche en Sevilla 2 personas murieron de miedo viendo historias para no dormir? Un día lo contamos. Diego Marañón, muchísimas gracias por esta obra que es El túnel del tiempo. Sigamos rindiendo homenaje a quienes lo merecen. Seguiremos. Un placer, Iker. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y hasta el próximo túnel. Portada del País, Carmen. Me lo pasabas. Tengo aquí el documento. Por favor, datos clave. Datos clave, decía el titular: Estados Unidos pide perdón a Guatemala por experimentar con pacientes y presos. Unas 700 personas fueron infectadas con sífilis y gonorrea en los años 40. Creo que hay una crónica de nuestro compañero. Vamos a ver si Del Pino tiene la información concreta, si podemos ubicarla. De momento, Santi, porque hay última hora sobre ello. Santi, ¿qué podemos leer aquí? La semana pasada hablábamos de Pons and Spirit. Muchas personas no podían creerlo. ¿Cómo que experimentos con población años 50? Pues esto es un poco anterior, es Guatemala y es terrorífico. Pues sí, hace unos meses una historiadora de la medicina, Susan Reverby, estaba escribiendo una tesis, un libro, sobre un suceso muy parecido que ocurrió en los Estados Unidos, que se llama el caso de Tuskegee en Alabama, donde unos médicos infectaron a propósito con sífilis a un gran número de personas de color, de personas de raza negra, para simplemente ver qué sucedía, ver si los medicamentos eran efectivos, etcétera, etcétera. Cuando estaba haciendo esta investigación, se encuentra por accidente con unos papeles que hacen referencia a otra investigación, y esa otra investigación tiene lugar unos años después en Guatemala. Allí 1.500 personas son infectadas a propósito con diversas enfermedades venéreas por los medios más variados, desde directamente hacerles laceraciones en la piel con un alfiler y ahí aplicarles un cultivo de la bacteria o del virus en cuestión, utilizar prostitutas que ya estaban infectadas para, en lugares cerrados, para tener controlada esa población, como podían ser presidios, como podían ser hospitales, etcétera, etcétera, que diseminaran allí la infección y ver qué efectos tenía. Incluso, que es posiblemente lo más terrible que me ha parecido, hacerles beber agua destilada con tejido enfermo disuelto sin que ellos lo supieran y ver si esto tenía algún efecto. El propósito del estudio era ver si la ingesta previa de antibióticos, es decir, si tomar antibióticos inmediatamente antes de tener relaciones sexuales con una persona infectada, tenía algún tipo de efecto sobre la infección o no. Parece ser que no, y parece ser que estas personas sufrieron casi todas ellas la enfermedad con todo su rigor. Vamos a hacer una cosa, Santi, porque me comunican que sí tenemos información en un minuto de última hora directamente desde Estados Unidos. Es, como dices, una revelación sorprendente que se ha precipitado de manera casi cinematográfica. Una profesora universitaria investigaba experimentos médicos de Estados Unidos a comienzos del siglo pasado y encontró unos documentos perdidos de un médico que había participado en alguno de esos proyectos. Allí se detallaba cómo cerca de 1.500 presos en cárceles de Guatemala fueron inoculados con sífilis o gonorrea para estudiar en ellos los efectos curativos de la penicilina. Primero se inoculó el virus a decenas de prostitutas que posteriormente mantuvieron relaciones con cientos de presos en una cárcel del país. Al comprobar que muchos de los presos no fueron contagiados, los médicos decidieron inocularles directamente el virus mediante inyecciones en sus órganos genitales o exposición del prepucio del pene a materiales infectados, dice textualmente un documento hecho público hoy por el Departamento de Estado, hecho público en español. Además, el experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos. Se sabe que al menos un preso murió, pero no se sabe si fue por los efectos del virus inoculado, y esta mañana la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha pedido perdón oficialmente a Guatemala por este suceso atroz, dice en la disculpa. Y esto es solo probablemente la punta del iceberg, porque si echamos mano de lo que sabemos a día de hoy
de experimentación médica ilegal a lo largo del siglo XX. En diversos países, siempre se habla de los Estados Unidos, pero ha habido casos en Francia, ha habido casos en Suecia, ha habido casos en la antigua Unión Soviética, y a día de hoy se sospecha que en Corea del Norte pueda estar sucediendo algo parecido. Pues podríamos encontrarnos un caso absolutamente terrible de extensión casi mundial, a mediados del siglo pasado, de lo que era una verdadera tortura médica. Eso sí, descontando experimentos de centrales de inteligencia, militares, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de estrictamente experimentos médicos, es decir, que no tenían más fin que la pura investigación médica. Si solo extrapolamos a los campos bastante menos éticos, si cabe, como son los de la guerra biológica o los de los servicios de inteligencia, podemos hacernos un panorama devastador de lo que sucedía en aquella época. Me viene a la mente siempre que escucho a Santiago Camacho, y cuando veo reflejado en los medios de comunicación la información de este tipo, que existe, que sale de las guaridas de la conspiración a elementos claros, ¿qué no se habrá hecho en el mundo? ¿Hasta dónde habrá llegado la maldad humana, la manipulación? ¿Hasta qué instante seremos ahora mismo cobayas de cosas que ni siquiera controlamos? ¿Qué estamos respirando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos ingiriendo, bebiendo? ¿Cuántas cosas sabremos, desgraciadamente, tiempo después? Estos documentos, Guatemala, experimento médico, Santi continuará ahondando, hay ejemplos terribles, años 40, y nos enteramos ahora. Esa quizá es la gran clave. Por cierto que las efemérides siempre es una forma de ver el pasado para entender el futuro. Tal noche como hoy, tal día como este, ocurrieron otras cosas que tienen que ver con el misterio. Las cuenta, como siempre, Carlos Largo. ...3 de octubre de 1804... nace Allan Kardec, pedagogo francés y uno de los padres fundadores del espiritismo. De gran formación universitaria, escribió numerosas obras sobre el tema, incluyendo sus investigaciones sobre el fenómeno de las mesas giratorias, de las que oye hablar por primera vez a partir de 1850. Tiempo después me encontré con el señor Fortier y me habló de un hecho muy extraordinario. Muito mais extraordinario. La mesa no solo se movía, sino que hablaba. Si se le preguntaba, podía responder a través de signos. 3 de octubre de 1942. Se realiza con éxito el primer lanzamiento de un misil balístico en el mundo, el cohete V2, ideado por el ingeniero alemán Wernher von Braun. Fue puesto en órbita por el ejército nazi bajo el mando de Hitler desde el Centro de Investigaciones de Peenemünde. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi se enfrentaba a una catastrófica derrota. En un último intento por obtener la victoria, Hitler ordena el lanzamiento de una nueva arma secreta, el V2, V de venganza. Es el cohete más poderoso que jamás haya visto el mundo, 4 veces más veloz que el sonido. Logra ponerse a medio camino del espacio exterior antes de destruir su objeto. 3 de octubre de 1974. Comienza el juicio por el famoso caso Watergate contra Richard Nixon, un histórico escándalo político que culminó con la imputación de altos cargos oficiales y la previa dimisión del presidente norteamericano en agosto de aquel mismo año. Habla Nixon. Cesará, dice, a cualquier colaborador suyo convicto en el caso Watergate. ¿Quién ha puesto en marcha la lavadora automática de los trapos sucios en el affair Watergate? Son 2 reporteros del diario Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward. Nunca en Estados Unidos había sucedido algo parecido a esto con una manipulación de la política interna del partido de la oposición. 3 de octubre de 1989. Un jurado condena a pena de muerte a Richard Ramírez, acusado de haber cometido 14 asesinatos en la ciudad de Los Ángeles entre 1984 y 1985. Apodado como el merodeador nocturno, el criminal norteamericano actualmente permanece en prisión a la espera de la ejecución de su castigo. Es todo el terror que ha producido, esas psicosis que durante un año ha tenido a Los Ángeles a sus pies, y esa mirada profunda que la tienen algunos asesinos en serie, no todos. Manson la tenía, como vimos aquí en el programa que le dedicamos.
él la sabe explotar muy bien. Ese nuevo look, como Lugar, teniente de Lucifer, ayuda también en este sentido y genera fascinación y miedo. Elementos que han sido desde siempre característicos de los asesinos en serie. No importa que tenga grilletes, no importa que sepamos que va a estar a buen recaudo, lo que ha hecho es suficiente para seguir produciéndonos pesadillas durante mucho tiempo. 3 de octubre de 2004, la efeméride de Milenio 3. Pedro Costa, creador de La huella del crimen, nos ayudaba a recordar algunos de los más famosos asesinatos españoles que fueron llevados a la ficción en esta mítica serie de televisión, como por ejemplo el caso de las estanqueras de Sevilla. Y aparecieron las dos mujeres, eran dos hermanas muy católicas, solteras, de 55 y 50 años, y las habían matado de 29 puñaladas. Había un ensañamiento pues tremendo, o sea, es decir, era fuera de lo normal. Y además estaba clarísimo que el motivo no era el robo, porque estamos hablando del año 52, donde se mataba por un mendrugo de pan, y aparecieron 7.500 pesetas, una caja llena de monedas rubias, no se llevaron ni paquetes de tabaco, ¿no? Es decir, que la causa del crimen, esto en el primer momento ya los policías lo vieron, no había sido el robo. Vamos con una noticia de alegría. La semana pasada acabamos el programa de Milenio 3 haciéndonos eco de una noticia de una perrita que había sido arrastrada por unos criminales que la habían atado al parachoques. Bueno, la perrita había perdido las huellitas, había perdido las uñas. Pudimos hablar con la gente de la protectora de Puente Genil que cuidó de esa perrita. Sabemos que ha sido adoptada por una familia de Barcelona, sabemos que está muy recuperada, que puede que supere los traumas de ver coches y de otras cosas. Y bueno, hemos estado en contacto con ellos, Iker, para que todos los casos que tengan, nos decía que hay verdaderas burradas con los animales, con los perritos que llegan a esa protectora, como a todas en España, y que bueno, nosotros nos haremos eco porque a raíz de emitirlo en nuestro programa, muchos medios de comunicación se han puesto en contacto con ella para dar la noticia de que esa perrita, la que han llamado Milagritos, pues está bien. Vamos con mensajes. Nos decían Pilar desde Madrid, lo de Guatemala para colmo ya eran enfermos mentales y encarcelados. Y yo pregunto, decía Vanessa, ¿dónde está el límite? Cada día nos llegan las atrocidades causadas por los humanos. No temo por mí, sino por mis hijos, por nuestros hijos. Desde Valladolid, Rafa, desde pequeño nunca podré olvidar la voz de Narciso Ibáñez Menta, ni las historias para no dormir. En parte me hicieron escritor. Qué bonito mensaje, ¿eh? Ya lo que despertar vocaciones, Santi, yo creo que es uno de los mayores lujos que nos puede dar la vida, ¿no? Nos decían, es el antiterror de día, un pueblo blanco inundado de luz, niños de aspecto inocente. ¿Quién puede matar a un niño? No sé cómo puede dar tanto miedo. Esta última semana he leído que un exmando militar del USAF ha dicho que el 13 de octubre va a ser el contacto. Siempre suelo dudar, pero ¿qué duda cabe? Que no sería emocionante de ser cierto. Lo que pasa, Santi, cuando se ponen fechas siempre se falla, ¿no? Es como Boris Christoph, ¿no? Sí, yo siempre me acuerdo de los cientos de personas que han pronosticado el fin del mundo para fecha fija. Y además, es un riesgo, son valientes por lo menos. Yo tengo una pequeña perversión, que es que yo voy coleccionando, tengo una estantería entera de libros pronosticando el fin del mundo, y son muy divertidos. Pues yo creo que esto es lo mismo. Sí. Pero yo creo que Christoph tiene el récord ahí porque hizo Fin del Mundo en 83 y llegó a hacer Fin del Mundo en 84, o sea, casi sin margen para... No, pero bien, o sea... Yo creo que ese casa está como Fin del Mundo 1983 como repetido 6 veces, no sé por qué ese libro siempre acaba en nuestras estanterías. Y había alguno, no sé también de Christoph, que era Fin del Mundo y ponía 1985-2000, ya se cubría en... Efectivamente. Bueno, y con alegría vamos a dar los ganadores de estos 3 libros: El monasterio, 40 historias desde la otra vida y La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. El primero es para Manolo desde Toledo, que nos decía sería maravilloso que la Tierra tuviera compañeros en su viaje por el universo. Milenio 3, embajador de las ondas. Y lugarteniente cósmico, comando a Star, Santiago Camacho, por supuesto. César de Barcelona, otro de los ganadores. Según mi opinión, solo hay 2 causas. Toda esta información, o bien el contacto se aproxima, o la situación global es tan sumamente desastrosa que quieren distraernos soñando con futuras realidades. Bueno, no es tan mala reflexión, ¿eh? Hay una cosa que es que en los foros conspiranoicos hay una teoría que es que dice que puede haber un falso contacto
para generar un estado de excepción y todo este tipo de cosas. Ya la conspiración llega es hasta buenísimo, ahí. cuéntamelo la semana que viene. Claro que sí. Tiene que ser un bullir. Los foros donde tú te metes tienen que ser un bullir, ¿no? Que se nos va a olvidar la crisis y esas cosas, ¿no? David de Málaga, me da miedo y entusiasmo a la vez pensar que no estamos solos, pero pienso que estaríamos viviendo el mayor acontecimiento de la historia. Nosotros intentamos que cada semana haya un acontecimiento, un encuentro con la historia, con la criminología, también, ¿por qué no?, con la esperanza, con los enigmas, con mirar al espacio y ver un poco más allá. En fin, todo eso es Milenio 3. Nosotros en 7 días regresamos con Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero en estos sonidos con Rayman ahora mismo. Y mañana regresamos también con una historia muy bonita en Cuarto Milenio. Mañana vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca en estas 6 temporadas. Una historia preciosa. ¿Sabéis quién fue Francisco de la Vega Casar? Es increíble. Mañana os lo contamos con imágenes. La radio volverá en 7 días. Ha sido un placer, como siempre. Santi, un abrazo. Un abrazo grande. Mañana nos vemos. Buenas noches, Iker. Mañana en Cuarto Milenio, a eso de las 12:30. Más o menos. Y como siempre, procurad ser muy felices. Intentarlo con todas las fuerzas. Un abrazo, amigos.